Hola, hola, mis queridísimos aventureros del corazón. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y con ganas de un chismecito de esos que nos encantan, de esos que nos dejan con la boca abierta y pensando, ¿será? Pues si es así, han llegado al lugar correcto. Porque hoy vamos a sumergirnos en un mar de rumores, de especulaciones y, quién sabe, quizás de confirmaciones sobre una de las parejas más, ¿cómo decirlo?, explosivas y adoradas de la televisión turca. Así es, amigos, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, o como nos gusta llamarlos a muchos, Demet y Can, así, a secas, como si fueran nuestros amigos de toda la vida. Este vídeo, más que un simple resumen de noticias, es un viaje a través de los laberintos de sus vidas, de sus carreras y, por supuesto, de ese romance que nos tuvo a todos al borde del asiento. Porque sí, aunque ya haya pasado tiempo, la química que desprendían en la pantalla, y fuera de ella, es algo que muchos seguimos recordando con una sonrisa y, por qué no decirlo, con una pizquita de esperanza. Vamos a explorar los rumores de reconciliación, esos que han estado circulando como la pólvora últimamente y, como siempre, vamos a hacerlo desde el respeto, pero también con la emoción que nos caracteriza a todos los que amamos estas historias. Si te gusta el drama, si eres de los que sueñan con segundas oportunidades, si te encanta el chisme del bueno, prepárate porque este vídeo te va a encantar. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, permítanme recordarles algo súper importante: si son nuevos por aquí, si es la primera vez que se cruzan con mi canal, bienvenidos sean. Y si ya son parte de esta gran familia, qué bueno verlos de vuelta. En cualquiera de los casos, les invito a que le den al botoncito rojo de suscribirse, a que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y a que le den un buen like si este tema les llama la atención. Su apoyo es mi mayor motivación y con cada uno de sus clics me hacen infinitamente feliz. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos esta aventura en el mundo de Demet y Can. Ya saben cómo es esto, ¿no? Un día una foto, un comentario, una coincidencia, y ¡zas!, la máquina de rumores se pone en marcha. Y en el caso de Demet y Can, la verdad es que no han faltado ni las fotos, ni los comentarios, ni las coincidencias que han alimentado las esperanzas de una reconciliación. Desde que protagonizaron esa telenovela que nos dejó a todos suspirando, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, para nosotros, la química entre ellos era palpable. Y no era solo en la pantalla, las fotos juntos en eventos, las miradas que se lanzaban, todo hacía pensar que lo que sentían era algo más que una simple amistad entre compañeros de trabajo. Y luego, como todos sabemos, el romance llegó, pero lamentablemente se fue tan rápido como vino, dejándonos a todos con el corazón roto y con la incertidumbre de qué fue lo que realmente pasó. Pero, ¿y si les digo que la historia no ha terminado ahí? ¿Y si les digo que hay indicios, pistas, pequeños detalles que sugieren que las llamas de ese amor podrían volver a encenderse? Pues bien, ahí es donde entra en juego el famoso rumor de la reconciliación secreta. Y digo secreta porque oficialmente ni Demet ni Can han confirmado nada. Pero eso no ha impedido que las redes sociales, y sobre todo los fans, hayan estado muy atentos a cada uno de sus movimientos. Las pruebas, o al menos las que los fans consideran pruebas, son variadas y, para ser honestos, bastante intrigantes. Empecemos por las coincidencias. ¿Recuerdan aquellos lugares que ambos frecuentaban cuando estaban juntos? Pues se dice que últimamente han vuelto a aparecer en sus publicaciones de redes sociales, aunque no precisamente juntos en la misma foto. Es como si, de alguna manera, quisieran recordar aquellos tiempos, aquellos momentos que compartieron y que seguramente guardan en su corazón. También hay quienes han señalado que sus amigos en común, aquellos que también conocieron la relación de primera mano, han estado haciendo ciertos comentarios sospechosos en sus redes sociales, como si supieran algo que nosotros no sabemos. Pequeñas indirectas, emojis que hacen referencia al pasado, mensajes ambiguos que nos hacen pensar que están jugando con nuestras esperanzas. Y es que en el mundo de las redes sociales, hasta el más mínimo detalle puede ser una señal, una pista, un indicio de que algo está pasando. Luego están las miradas. ¡Ay, las miradas! Esas que los fans son capaces de captar incluso en fotos grupales o en vídeos donde apenas se cruzan sus caminos. Se dice que en ciertos eventos, aunque intentan mantener la distancia, sus ojos se buscan, se conectan y por un instante el tiempo parece detenerse. Y es que hay miradas que dicen más que 1000 palabras, miradas que delatan sentimientos que quizás ellos mismos no quieren admitir. Por supuesto, hay quienes argumentan que esto es pura especulación.
Que los fans están viendo cosas donde no las hay. Y es comprensible, a veces el deseo de que algo suceda nos nubla la vista y nos hace interpretar las cosas a nuestro favor. Pero, ¿y si esta vez los fans tienen razón? ¿Y si realmente están viendo lo que otros no quieren ver? También han surgido rumores de encuentros casuales. ¿Qué tan casual puede ser un encuentro en un restaurante en el que ambos habían estado con anterioridad? ¿O en un evento social al que ambos fueron invitados, aunque aparentemente no sabían de la asistencia del otro? Algunos dicen que son solo coincidencias, otros dicen que son encuentros planeados, que hay un acercamiento en secreto, lejos de las cámaras y del ojo público. Y es que quizás ambos han aprendido de sus errores del pasado y esta vez prefieren llevar las cosas con calma, en la intimidad, sin la presión de los medios y de los fans. Es una posibilidad, ¿no creen? Una posibilidad que para muchos es la más plausible. Por supuesto, no podemos olvidar el factor tiempo. Han pasado varios años desde su ruptura, y la vida de ambos ha cambiado mucho. Han crecido, han madurado, han aprendido de sus errores. Y quizás ese tiempo ha sido necesario para que ambos se den cuenta de lo que realmente quieren, de lo que realmente sienten el uno por el otro. Quizás el tiempo ha curado las heridas y ha sembrado la semilla de una nueva oportunidad. Además, ambos han tenido otras relaciones, otras experiencias amorosas que al parecer, no han terminado de llenar ese vacío. Y es ahí donde la idea de una reconciliación cobra más fuerza. Y luego está la cuestión del trabajo. Demet y Can son dos de los actores turcos más exitosos del momento con proyectos que los mantienen muy ocupados. Pero, ¿qué pasaría si les ofrecieran protagonizar juntos otra serie? ¿Sería una oportunidad para reavivar la llama del amor, o sería una bomba de tiempo que acabaría explotando? Es una pregunta que muchos nos hacemos y que seguramente los productores también se han planteado. Y es que la química que tienen en pantalla es innegable, y una serie protagonizada por ambos sería un éxito asegurado. Pero, ¿estarían dispuestos a arriesgarse? ¿A trabajar juntos después de todo lo que ha pasado? Es una decisión que no solo afectaría sus carreras, sino también sus vidas personales. Además, no podemos ignorar el impacto de los fans. Los fans de Demet y Can son legión, son apasionados, son fieles a su amor, y han seguido cada paso de su relación con el corazón en la mano. Y son precisamente ellos quienes han mantenido viva la esperanza de una reconciliación, quienes han alimentado los rumores y quienes están deseando verlos juntos de nuevo. Y es que a veces la presión de los fans puede ser un factor decisivo en este tipo de situaciones. A veces el cariño y el apoyo de la gente puede influir en las decisiones de los famosos, aunque ellos intenten mantener cierta privacidad. Pero, ¿será suficiente la presión de los fans para que Demet y Can vuelvan a intentarlo? Y luego está el factor de no me dejes pase lo que pase, que es un mantra que ha resonado en las redes sociales desde su ruptura. Es como si ambos, aunque no lo digan públicamente, se hubieran prometido a sí mismos no perder el contacto, no dejar de lado lo que sintieron en el pasado, no rendirse a la primera de cambio. Y es que a veces el amor es así, es persistente, es capaz de superar los obstáculos y de volver a resurgir cuando menos lo esperamos. Y quizás ese no me dejes pase lo que pase es el motor que está moviendo a Demet y a Can hacia una reconciliación secreta. Es una promesa silenciosa, un pacto tácito que les impulsa a seguir creyendo en su historia, a seguir luchando por ese amor que para muchos es el más auténtico y apasionado. Pero seamos honestos, todo esto son rumores, son especulaciones, son pequeñas pistas que hemos ido juntando como piezas de un rompecabezas que aún no está terminado. No hay una confirmación oficial, no hay una prueba irrefutable que nos diga que Demet y Can están de nuevo juntos. Pero, ¿acaso la magia del amor no reside precisamente en eso, en la incertidumbre, en la esperanza, en la posibilidad de que lo imposible se haga realidad? Y es que en el mundo de los famosos, las cosas cambian de un día para otro, y lo que hoy es un rumor, mañana puede ser una realidad. Por eso lo importante es mantener la mente abierta y no perder la ilusión de que Demet y Can puedan volver a intentarlo. Y mientras tanto nosotros, los fans, seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, seguiremos analizando cada una de sus publicaciones, seguiremos alimentando los rumores y, sobre todo, seguiremos soñando con esa reconciliación que, aunque sea secreta, para muchos es la más esperada. Y es que el amor es así, es impredecible, es apasionado, es capaz de superar los obstáculos más difíciles y de unir a dos personas que por alguna razón están destinadas a estar juntas.
Y la historia de Demet y Can es una historia de amor que P. Para muchos aún no ha escrito su último capítulo. Hemos recorrido un largo camino en este vídeo, hemos analizado los rumores, hemos especulado sobre las posibilidades y hemos soñado con una reconciliación que, aunque secreta, sigue siendo la esperanza de muchos. Hemos hablado de las coincidencias, de las miradas, de los encuentros casuales, del tiempo que ha pasado y del impacto de los fans. Y sobre todo, hemos hablado de ese "no me dejes pase lo que pase", que parece ser el mantra de su historia de amor. Pero como siempre, lo importante es recordar que todo esto son rumores, especulaciones, pequeñas pistas que nos permiten soñar con un final feliz. No hay confirmación oficial, y hasta que no la haya, tendremos que conformarnos con la incertidumbre. Pero eso sí, con la esperanza siempre intacta. Hemos visto cómo las redes sociales se han convertido en el escenario principal de esta historia, donde cada movimiento, cada comentario y cada foto es analizada con lupa. Y es que en el mundo de las celebridades, la privacidad es un bien muy preciado, y a veces las redes sociales pueden convertirse en un arma de doble filo. Pero al mismo tiempo son también una herramienta que nos permite acercarnos a nuestros ídolos y seguir sus vidas de cerca. Y en el caso de Demet y Can, las redes sociales se han convertido en el campo de batalla de los rumores y de las esperanzas de reconciliación. También hemos hablado del factor tiempo, ese gran aliado o enemigo que puede cambiarlo todo. Y es que el tiempo cura heridas, pero también puede hacer que los sentimientos se desvanezcan. Pero en el caso de Demet y Can, el tiempo parece haber sido un catalizador, un elemento que les ha permitido madurar, aprender de sus errores y, quizás, valorar lo que realmente tuvieron. Y es que a veces es necesario alejarse para darse cuenta de lo que se tiene, o de lo que se perdió. Y quizás Demet y Can han necesitado ese tiempo para volver a encontrarse y para darse una segunda oportunidad. Y no podemos olvidar a los fans, esos incondicionales que han seguido la historia de Demet y Can con el corazón en la mano, que han alimentado los rumores y que han mantenido viva la esperanza de la reconciliación. Y es que el apoyo de los fans es fundamental en este tipo de situaciones, y a veces puede ser el factor decisivo que impulse a los famosos a tomar ciertas decisiones. Y en el caso de Demet y Can, los fans han demostrado una vez más su cariño y su fidelidad, y han sido parte fundamental de esta historia. Pero más allá de los rumores, de las especulaciones y de las esperanzas, lo importante es recordar que Demet y Can son dos personas, con sentimientos y con vidas propias, y que al final son ellos quienes tienen la última palabra. Nosotros como fans podemos soñar con la reconciliación, pero también debemos respetar sus decisiones y sus tiempos. Y sobre todo debemos apoyarles en cada paso que den, ya sea juntos o por separado. Y es que el amor es un sentimiento complejo, y a veces las relaciones son complicadas y requieren tiempo y paciencia. Pero al final lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Y ahora, después de este largo viaje a través de los rumores de reconciliación, es hora de hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado en este vídeo. Hemos visto cómo los fans han estado muy atentos a cada movimiento de Demet y Can, analizando las coincidencias, las miradas, los encuentros casuales y los comentarios en redes sociales. Hemos hablado del factor tiempo, del impacto de los fans y del misterioso "no me dejes pase lo que pase". Y hemos concluido que aunque no hay una confirmación oficial, la esperanza de una reconciliación secreta sigue viva. Pero sobre todo hemos aprendido que el amor es un sentimiento complejo e impredecible, y que al final, lo importante es que ambos sean felices. Y ahora, mis queridos aventureros del corazón, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al analizar esta historia de amor que para muchos, es la más apasionante de la televisión turca. Gracias por su apoyo, por su cariño y por ser parte de esta gran familia. Su compañía es mi mayor regalo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora, antes de despedirme, les invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo, que me cuenten qué piensan sobre la posible reconciliación de Demet y Can, que me digan si creen en esta historia de amor y que me dejen cualquier duda o sugerencia que tengan. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre estos temas. Y ahora sí, llegó el momento de la despedida, pero no sin antes recordarles que le den un buen like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Demet y Can, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y recuerden, la magia del amor reside en la esperanza, en la incertidumbre y en la posibilidad de que lo imposible se haga realidad.
Así que mantengan la fe, sigan soñando y sobre todo, sean muy felices. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos aventureros del corazón. Adiós.